Mira, vamos a explicar la función inversa. La función inversa es lo que viene después de la composición de funciones. Vamos a calcularla de estas dos funciones que hay aquí. En primer lugar, la vamos a calcular de la función f de x igual a 3x menos 2. Lo que ya tenemos que empezar a tener claro siempre con las funciones, nada más que viéndola, qué forma tienen. Esta, si os fijáis, aquí la x tiene exponente 1. Cuando las funciones tenían exponente 1, al dibujarlas, tenga la orientación que tenga, iban a ser siempre rectas, ¿vale? Si la veis, aquí tenemos la función que tenemos en este ejemplo, la 3x menos 2, y evidentemente es una recta, ¿vale? Aquí, cuando calculemos la inversa, hay un concepto que es si la función es inyectiva o no. ¿Qué significa que la función sea inyectiva? Que la función sea inyectiva significa que si yo me fijo en los valores del eje de la y, toda esta función, para un valor de la y determinado, solo hay un valor de la función que lo tenga. Por ejemplo, para el 4, para la y igual a 4, solo se le corresponde la x igual a 2, ¿vale? Para la y igual a 0, le corresponde la x igual a 0,7. Para la y igual a menos 2, le corresponde la x igual a 0. Para la y igual a menos 5, le corresponde la x igual a menos 1, ¿vale? Entonces, siempre que sea inyectiva, siempre que yo solo tenga un solo valor de y, voy a poder calcular la inversa. Ejemplo donde no puedo hacerlo. ¿Cuándo no es la función inyectiva? Cuando tengo dos valores de y. Un ejemplo, x al cuadrado. Aquí, por ejemplo, un valor que sea exacto aquí. Para la y igual a 9 hay dos valores de x que me da x igual a 9, efectivamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo x al cuadrado ya es una parábola, ¿vale? Entonces, cuando la y vale 9, 3 al cuadrado es igual a 9, pero menos 3 al cuadrado es igual a 9. Eso es lo que me está diciendo aquí la función. 3 al cuadrado es igual a 9 y menos 3 al cuadrado es igual a 9. Para un valor de la y, para el 9 tengo dos posibles valores de la x, el 3 y el menos 3. Para el 4 tengo dos posibles valores de la x, el 2 y el menos 2. Cuando la función es así, que tiene dos posibles valores de la x para un mismo y, la función no es inyectiva, ¿vale? Todo este rollo que os he contado de que sea inyectiva o no sea inyectiva, ¿para qué sirve? Pues sirve porque cuando la función no sea inyectiva, no voy a poder calcular la inversa. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando la función sea un x al cuadrado, ahí no voy a poder calcular la inversa. Pues venga, voy a empezar a calcular la primera. El método de cálculo es más sencillo. Yo parto de la función, ¿vale? La función f de x igual a 3x menos 2, que como he dicho es esta de aquí, que está en violeta. Y como es una recta, las rectas tienen un solo valor de y para toda la función, es inyectiva y por tanto va a tener inversa, la voy a poder calcular. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula haciendo varios pasos. El primer paso que tengo que hacer, en lugar de escribir f de x igual a 3x menos 2, voy a cambiar el f de x por y. Ese es el primer paso, ¿vale? El segundo paso que tengo que hacer es permutar la x por la y. Es decir, donde tenía una y, ahora voy a poner una x, y donde tenía una x voy a poner una y. ¿Vale? Siguiente paso, lo escribo aquí. El siguiente paso es despejar la y. Ojo, despejar la y de esta función que tengo aquí. Pues como yo tengo que x es igual a 3y menos 2, tengo que x más 2 es igual a 3y, y de aquí si despejo la y me queda que y es igual a x más 2 partido de 3, ¿vale? Pues ya he llegado a la función inversa. Esta de aquí es la función inversa, pero no se escribe así. La función inversa
En lugar de poner esa i, se escribe del siguiente modo. Se escribe f, ahí se le pone un menos 1, f de x es igual a lo que he calculado ahí, a x más 2 partido de 3. Y ya con eso habría terminado. Así es como se calcula. ¿Para qué me estás contando este rollo de la función inversa? Pues el rollo este de la función inversa lo estoy contando por lo siguiente. La función inversa es muy importante como todo lo que estudiáis en matemáticas. Ahí tenemos las dos funciones, ¿vale? Vamos a ver por qué es tan importante la función inversa. Vamos a coger un número cualquiera. Va a pasar con cualquier número, pero de momento voy a coger un número cualquiera. Por ejemplo, un número, para que esto salga con números más o menos bonitos, el menos 1, por ejemplo. Entonces voy a calcular, voy a hacer la composición f compuesto de f, la función inversa de menos 1, venga, voy a poner por ejemplo menos 2. El número da igual que coja, ¿vale? Voy a hacer el cálculo de esa composición. Pues venga, primero calculo f de menos 2. F de menos 2 es igual a 3 por menos 2, si hago esta cuenta, menos 6, menos 2, menos 8, ¿vale? Y ahora, pues calculo f inversa de lo que me ha salido aquí, de f. Acordaros que esto era calcular f de menos 8, ¿vale? Pues venga, menos 8 más 2 partido por 3, eso es menos 6 partido de 3, eso es igual a menos 2. Fijaros que me ha salido menos 2. ¿Con qué número empecé yo a calcular? Con menos 2, ¿vale? Eso significa que yo entre con el número que entre. Por ejemplo, si yo calculo f compuesto de f inversa, vamos a coger un número genérico, el a, por ejemplo. El resultado de eso va a volver a ser a. Igual que si yo cogiese x, el resultado va a volver a ser x. Vamos a hacerlo con f de a para que lo veáis. Calculo f de a, ¿cuánto vale? 3a menos 2. Y ahora calculo f inversa de f de a, ¿vale? De 3a menos 2. Pues venga, la función inversa era, que no me acuerdo, x más 2 partido por 3, como ahora mi x vale 3a más 2, más 2 no, 3a menos 2 más 2 partido por 3, si hago esta cuenta, esto se me va con esto, ¿y qué me queda? 3a partido por 3, este 3 se me va con este 3, ¿y qué me queda? A, efectivamente, me vuelve a quedar una muy churretosa, me vuelve a quedar A. Fijaros, aquí tengo la A y aquí empecé con A, ¿vale? Voy a hacer la siguiente. Bueno, vamos a verlo esto gráficamente. ¿Qué significa? Me ha salido la función, que la función inversa la tengo aquí, es x más 2 partido por 3. Esto vamos a ir despacio, ¿eh? X más 2 partido por 3. Ahí tenéis la función inversa. Efectivamente, si yo, por ejemplo, calculo, vamos a coger otro número, el 4. El 4, a ver uno que salga medio que, el 2. Bueno, el menos 2, el que cogimos antes. El que cogimos antes, aquí cogí el menos 2. Si yo calculo, entro con menos 2 en la función, con menos 2 obtuve el valor de menos 8, ¿lo veis? F de menos 2 valía menos 8. Está aquí, f de menos 2 valía menos 8. ¿Y ahora qué pasa? Si yo en la función inversa calculo f de menos 8, f de menos 8 ¿cuánto vale? Menos 2, vuelvo al principio. Si yo calculo f con la función inversa, llego a menos 2, que era al principio, ¿lo veis? Las funciones inversas son siempre como si yo cojo el eje, la recta y igual a x, o f de x igual a x, una función y su inversa, si yo las doblo por la y igual a x, me van a coincidir una con la otra, ¿vale? Eso es gráficamente.
hacer otra. Vamos a hacer la función inversa de esta de aquí. En ese color lo voy a pintar en verde. Voy a pintar esta función. Esa función en GeoGebra es esa función que tenéis en blanco. Como es la positiva, aquí no está puesto, pero es solo la rama positiva, porque si tuviera aquí rama negativa no sería ya una función. Eso lo dijimos los primeros días. Esta es esta función de aquí, y efectivamente aquí cada valor de i solo lo tiene una x, ¿vale? Para el valor de i solo tengo una x. Para el 4 me corresponde casi el 8. Para el 8 de aquí me corresponde pues un número que es el 32, ¿vale? Si me alejo, ahí tengo que para los valores de la y solo tengo un único valor de x. Luego, como es inyectiva, va a tener inversa. Vamos a calcularla. Venga, el primer paso. Vamos a hacerlo en otro color, en blanco. El primer paso hemos dicho que es coger la función h de x igual a la raíz de 2x más 1 y permutar el h de x o el f de x, lo que me den, por una i. 2x más 1, ese era el primer paso. El segundo paso, ¿cuál era? El segundo paso era... No, el primer paso era cambiar el h de x por la i. El segundo paso era permutar. El segundo paso era permutar la i por la x. Permutar la x y la i. Luego tendré que x es igual a la raíz de 2i más 1, ¿vale? Aquí he cogido y he cambiado la i por la x. El tercer paso, ¿cuál era? El tercer paso era despejar la i. Despejar la i, pues venga, la despejo. Voy a hacer aquí. Tengo que x es igual a la raíz de 2i más 1. Para despejar elevo los dos miembros al cuadrado. Esto se me va con esto y me va a quedar que x al cuadrado es igual a 2i más 1. Por tanto, x al cuadrado menos 1 es igual a 2i. Por tanto, i es igual a x al cuadrado menos 1 partido por 2. ¿Vale? Y ya habría obtenido la inversa. Ya sé que la función inversa, h inversa de x, es x al cuadrado menos 1 partido por 2. ¿De acuerdo? Vamos a coger un número que sea más o menos... que no sea muy feo, si hay alguno, claro. El 12 es muy grande. El 1... Vamos a coger cualquiera, vamos a coger el 2, por ejemplo. Venga, vamos a coger el 2, como he dicho. Vamos a coger x igual a 2. Entonces, yo voy a entrar con 2 en la función h. De aquí me va a salir h de 2 lo que valga. Y con eso voy a calcular, le voy a aplicar a eso la función inversa y me va a volver a salir 2. ¿Vale? Pues venga, yo calculo h de x. H de x vale raíz de 2x más 1. H de x es igual a 2x más 1. Pues venga, calculo h de 2. H de 2 es igual 2 por 2 más 1 igual a la raíz de 5. ¿Vale? Y ahora calculo h menos 1 de raíz de 5. Pues venga, tengo que raíz de 5 al cuadrado menos 1 partido por 2. Esta función, acordaos que esta función es esta función h de menos 1 es la que he calculado aquí. ¿Vale? Venga, esto es igual, este cuadrado se me va con esta raíz y me queda 5 menos 1. 5 menos 1 partido por 2, que eso es 4 partido por 2, es igual a 2. ¿Vale? Evidentemente, mirad.
me vuelve a salir que si aquí tengo el 2, si aquí tengo el 2, este 2 es el que he dicho que me había salido ahí, y como empecé con este 2, ¿veis? Empiezo y termino con el mismo número, ¿de acuerdo? Eso es la función inversa. Vamos a verlo gráficamente. Aquí tengo la raíz, y si escribo la función inversa de esa, ¿veis? Me sale simétrica respecto del eje X, ¿vale? Esta parte que tengo dibujada sale simétrica respecto del eje X. Me podéis decir, ¿qué pasa con esta parte roja de aquí? Pasa lo siguiente. A mí me ha salido que la función inversa era... Vamos a escribirlo en azul. Esto un poco se complica, pero lo voy a explicar. Me ha salido que la función inversa era x al cuadrado menos 1 partido por 2, ¿vale? Y esa función, como hemos visto, es una función de tipo parábola. Es decir, que para un mismo valor de la y lo tienen dos valores de la x. Y entonces eso lo que me quiere decir es que h sí tiene una función inversa menos 1, ¿vale? O sea, si yo calculo h compuesto de la función inversa de cualquier valor de x, va a volver a salir x. Si yo pongo ahí un a, va a salir a. Si pongo aquí un b, va a salir b. Eso es lo que me quiere decir. ¿Por qué? Porque esta es inyectiva, ¿vale? Esa era esta función, la raíz. Y la raíz para los valores de la y solo tiene un valor de y para cada parte de la x, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la otra, si yo quisiera calcular en lugar de h compuesto de h menos 1, si quisiera calcular h menos 1 compuesto de h de cualquier número, por ejemplo p, entonces esto ya no va a salir p. Y no va a salir p ¿por qué? Porque esa ya no es inyectiva, ¿vale? Esa función que es x al cuadrado menos 1 partido de 2, eso, como he dicho, es una parábola y eso no es inyectiva. Luego, entonces, esta función, esa no tiene inversa, ¿vale? Por eso si lo hago al revés, no va a salir. Para que pueda calcular la inversa y pueda hacer esto, la que pongo aquí primero, la que calculo primero, en este caso h, tiene que ser inyectiva. Si no es inyectiva, no va a salir, ¿vale? Como esta era cuadrática, era una parábola, aquí la tenéis, como la inversa es una parábola, por eso no es simétrica en toda la parte de la función. ¿Por qué? Porque ahí está, es que le está faltando un trozo, ¿vale? Porque si tuviera el trozo que hay por aquí debajo, ya no sería una función, ¿vale? Esto iremos despacio y poco a poco.